Hola, queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos una vez más, todos juntos al servicio de la vida. Cada uno hace su aporte y eso va sumando, eso va formando una masa crítica que ayuda al mundo a estar mejor. Con esta filosofía de Bert Hellinger y otras miradas de otras ciencias que traemos siempre en nuestro programa, se va haciendo una masa crítica de sanación, de evolución que acompaña a la evolución de la humanidad. Por eso, uno solo Mm. está muy bueno para evolucionar en sí mismo, en su espíritu y en su ser. Pero para hacer una evolución a la humanidad necesitamos sumarnos. Y aquí, en este programa, semana a semana, va apareciendo personas nuevas que se incorporan y siempre le damos la bienvenida a lo que yo llamo la familia de las nuevas constelaciones. Y también, como es tan amplio como la filosofía sistémica de Bert Hellinger es una base fundamental para un buen ejercicio profesional en cualquier profesión, porque cualquier profesional, si no ha evolucionado en sí mismo, la ayuda que dé puede tener algunas falencias, no va a ser una buena ayuda, posiblemente no va a ser una buena ayuda, o va a ser una ayuda fragmentada, así por pedacitos, no una cosa integrada y global. Por eso nosotros en cada programa tratamos de invitar a especialistas de diferentes especialidades, valga la redundancia, eh, para que como en un puzzle integremos todos los aspectos que hacen al ser humano y todos esos aspectos ya están integrados en la filosofía de las nuevas constelaciones, porque la evolución personal es la misma para todos, es cumpliendo los órdenes del amor y las fuerzas del amor, y haciendo de esa filosofía nuestra actitud de vida. Después puedo ser abogado, educador, médico, empresario, cualquier cosa. Y hoy tenemos a una invitada que ya es gran amiga nuestra, porque estaba mirando, por lo menos encontré dos programas más anteriores, pero estoy segura que hubo como cuatro, donde ella nos habló primero de qué es la psicobiosistémica, una metodología creada por la doctora Sato, que es nuestra invitada, y después en agosto del año pasado hablamos de constelaciones familiares informadas en trauma, que es lo que les estoy diciendo, la filosofía de las constelaciones aplicada especialmente a una fracción del conocimiento total del ser humano. Bueno, nuestra invitada es la doctora Fabiana Sato, a la que recibimos con el mayor cariño y respeto y honra a su sistema familiar que produce una profesional como ella, honra a su formación y honra a su dedicación, porque literalmente vive estudiando y vive buscando qué elemento más, qué herramienta más puede agregar para transmitirnos a nosotros, a sus alumnos, a sus pacientes. Bueno, ella es médica recibida en la universidad. Dice médica nomás, pero me imagino que el primer título será Del médica Nordeste. clínica. Sí. Sí, médica cirujana y pediatra. Sí. Ah, bueno, de todo, muchas especialidades. De la Universidad Nacional del Nordeste. Investigadora en psicobiosistémica, esto es lo que pone en su último currículum. Hace medicina integrativa y es especialista en trauma y estrés postraumático. También, aunque aquí no lo dice, ha hecho la formación de la medicina del doctor Hammer, que integra con las constelaciones y con trauma.
sí. y tiene la maestría en nuevas constelaciones familiares y, como les dije antes, que vive estudiando, actualmente es aspirante a formadora homologada de INCONSFA, así que también da la formación esa en la que los alumnos se pueden inscribir, la formación de nuevas constelaciones, que los diplomas son otorgados por INCONSFA. Entonces la vamos a recibir con mucho cariño y mucho interés, y le pido a los oyentes, o les sugiero, que cualquier duda hagan preguntas al número de WhatsApp de la radio que está ahí en la pantalla, o también al mío propio, porque sus preguntas enriquecen el programa y generalmente las alcanzamos a contestar, y si no, todas son respondidas con posterioridad, porque al publicar la grabación de la entrevista, ponemos el contacto del invitado, así que ustedes van a tener el contacto directo con la doctora Fabiana Sato. Bueno, buenas tardes, querida Fabiana, que está en una correntina a la orilla del río Paraná, así que tiene Hola. unos aires, Hola. energías especiales. Buenas tardes. Así es. Bueno, soy entrerriana, acordate de eso. Soy Ah, entrerriana, ¿por qué digo Corrientes? nacionalizada correntina, porque hace 30 y Ah, pico de años que bueno. estoy en Corrientes. No, digo, bueno, si no se me cambió la... Está bien. Se me van a enojar los entrerrianos. Mi origen está ahí, mi familia está ahí de origen. Gracias, Norma, por todo este cariño tuyo, esta presentación, por tu espacio, por este espacio que valoro mucho al servicio de la vida. Y bueno, un gran saludo a todos los oyentes, a tu comunidad y a Radio Mantra también por brindar estos hermosos espacios. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Creo que fueron como 3 o 4 programas antes. Sí, No fueron yo, dos yo, yo solamente. encontré dos, pero porque busqué Sí, ahora a sí, último momento, pero fueron sí unos fueron por lo menos. cuantos, así Y que de muy paso vamos a agradecida. aprovechar a decir que durante este año habrá otros 3 o 4, yo creo, con todas las novedades que vamos a ir recibiendo de tu Bueno, parte. bueno, ¿Mm? muchas gracias. Me dedico Bueno, mucho a las constelaciones, pero aprovecho este espacio para difundir algo que creo que necesita más difusión. Entonces, cuando con tu generosidad me das a elegir los temas, elijo hablar de trauma, porque, bueno, porque me parece que necesita más difusión. De constelaciones, habemos un montón de personas y muchos colegas tan idóneos y que llevas a tu programa y desde muchos lugares, y por ahí trauma no tiene todavía tanto lugar. no. Entonces me parece tan importante y te agradezco que des estos espacios y esta libertad que nos das a tus invitados para proponer temas también. A pesar de que los momentos que se viven actualmente son traumatizantes por sí mismos, por el estrés que generan, tanto en el mundo con estos estados de guerra que hay, de posibles nuevas guerras y de que nadie se pone de acuerdo, como en nuestro Exactamente, país. Entonces todos nos vemos afectados. Y sí, también quiero agregar para nuestros oyentes, y porque pues ya lo saben, nosotros ya lo sabemos, que las constelaciones familiares nos ayudan a ver algo que no fue visto, a ver el origen de algo que me sucede, sea en la salud, en el trabajo, en la abundancia, en lo que sea. Nos ayudan a ver dónde está el nudo del problema para poder empezar el proceso de sanación con el movimiento del espíritu. así es. Pero cuando la persona que constela presenta una situación traumática, Brigitte dice con toda claridad que las constelaciones no alcanzan para sanar un trauma, que hay que ir a un especialista de trauma. Por eso yo invito a la doctora Sato y a otras profesionales, que no son muchas, para que la gente no crea que yendo solo a una constelación va a tener la solución, porque tengo entendido, sí, que el trauma
el trauma es algo inconsciente que queda alojado en nuestro cuerpo, ¿no? Ay, Así es, Norma, qué bien. Sí, así es. En el cuerpo llevamos las memorias traumáticas. Antes creíamos que era a nivel psicológico, a nivel de la memoria explícita, ¿no? De la memoria que podemos evocar y recordar. Sin embargo, hoy en día sabemos fehacientemente por la ciencia que el trauma se lleva en el cuerpo, dejando huella de desregulación de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Y además que el trauma hoy en día es considerado como parte de la vida, como un proceso adaptativo frente a situaciones abrumadoras que el sistema nervioso, sobre todo nuestro sistema nervioso primitivo, ha respondido de la manera más inteligente posible con la sabiduría que tiene de millones de años de evolución para responder de la mejor manera para continuar vivo, o sea, como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? sí, A veces ese mecanismo adaptativo tiene un alto precio, que puede ser el congelamiento, la disociación, la pérdida de la memoria de lo que ha sucedido, si es que teníamos más de 3 años, porque si tenemos menos de 3 años, por supuesto que no vamos a recordar lo que hemos vivido que fue abrumador. Entonces, todo lo que es trauma perinatal, ¿no? Trauma de desarrollo en los primeros años de vida, no recordamos absolutamente nada. Sin embargo, la memoria está en las huellas que deja el trauma en nuestro sistema desregulado, que como al pasar el tiempo y al pasar esa carga, ese estrés o ese distrés, mejor dicho, abrumador, cuando eso pasa y hay una vuelta a la calma en el entorno en el que uno está, el sistema nervioso va a tratar otra vez de regularse y de volver a una cierta normalidad, ¿no? Entonces va a hacer síntomas que no entendemos. Hay muchos síntomas que no entendemos nosotros mismos cuando los vivimos, porque acá tenemos que incluirnos todos, porque todos tenemos carga de mayor o menor o más o menos secuelas en el sistema nervioso de procesos abrumadores que hemos vivido, pero todos hemos vivido algo. Entonces, por eso es algo transversal a todas las personas, a todas las profesiones, que cada vez estemos más informados en trauma, en las consecuencias del trauma y en nuestro tema de hoy, que ya lo vamos a desarrollar más, que es la retraumatización. Y sí. sobre todo la retraumatización terapéutica que causamos los médicos o los terapeutas, los psicólogos, los terapeutas holísticos, los que sean, ¿no? Cualquier profesión puede retraumatizar o cualquier persona puede retraumatizar a otra o nosotros mismos podemos autorretraumatizarnos. Pero para eso tenemos que entender un poquito que trauma no es la memoria evocativa de sucesos difíciles que hemos vivido. No solo eso es parte, pero la mayor parte o lo más importante del trauma es la desregulación que ha quedado en nuestro sistema nervioso. Esa Eso. desregulación, Perdón, sí, que sí. hablamos del sistema Si vos nervioso. parame, Norma, porque yo me No, no, embalo y me porque son embarco. preguntas que se me van ocurriendo que puede En las casa personas plantearse. Porque hablamos del sistema nervioso y me gustaría que aclararas que no es solamente el cerebro, porque eso era antiguamente, ¿no? La neurociencia se refería solo al cerebro. Y ahora, de no hace muchos años para acá, ha integrado a todo el organismo, porque hay diferentes no, sistemas no. nerviosos. Siempre, o sea, anatómica y fisiológicamente siempre se estudió el sistema nervioso como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Siempre se estudió así. Por lo menos yo ya estudié así en medicina y muchas décadas antes. Sí, Lo que pasa es que hay una teoría del cerebro triuno, ¿no? De los tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y la corteza cerebral, que eso sí es más nuevo, que es una clasificación funcional, ¿no? Y evolutiva. Entonces, el tronco cerebral es la parte reptiliana o antigua que va a regir toda la parte de supervivencia, ¿no? La lucha, la huida y el congelamiento para poder sobrevivir. Y está dado por el
sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Los últimos descubrimientos, además de eso, tienen que ver con la teoría polivagal de Porges, de Stephen Porges, que lo que aporta es que el parasimpático, que es como el freno, hay dos tipos de freno. Vienen a través del sistema vagal, que es parte del nervio vago, y uno es como de congelamiento, ¿no? Cuando no hay forma de luchar o huir frente a algo, un evento abrumador, nos inmovilizamos o congelamos. Es una respuesta del vago dorsal, ¿sí? Hay otra respuesta, hay otra parte del complejo vagal, que es el vago ventral, que eso es lo que estamos entendiendo, eso es un aporte valiosísimo de Stephen Porges, porque nos lleva a la comprensión de que la conexión social, el afecto, la contención, son antitrauma, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Un O sea, abrazo, ¿no? son Esto de los los remedios, abrazos. son los primeros auxilios, tanto para evitar que una situación sea muy traumatizante, alguien que esté al lado, que acompañe, que dé confianza y seguridad frente a un accidente o a un diagnóstico médico, ¿no? O alguna mala noticia o a un shock que uno recibe por algo, o a una violación o lo que sea, o la pérdida de un ser querido, que haya una compañía consciente que sepa cómo acompañar, aunque no sea un profesional, pero cuanto más difundamos, vamos a aprender todos cómo hacerlo. Eso es muy importante, ese estar, y se llama conexión social. Está dada por el vago ventral, está dada por nuestra cara, por nuestro gesto, por los movimientos, millones de musculitos que tenemos que expresan sentimientos, emociones, expresan sobre todo peligro o seguridad. Yo con mi rostro voy a transmitir algo y la persona va a leer algo en mi rostro. Entonces va a poder confiar, que es la base fundamental para el tratamiento del trauma, es la seguridad. ¿Mm? ¿Y dónde tenemos que lograr esa seguridad? No solo a nivel social, digamos, porque conozco a la persona, me gusta el terapeuta, me siento cómoda, no solo ahí, sino a nivel del sistema nervioso, tanto del consultante como del terapeuta de trauma, ¿no? Que eso se va extendiendo a otras profesiones también. Entonces, es Fabiana, fundamental. perdona, así después puedes seguir tranquila, ya me voy a callar. Pero el trauma no necesariamente es algo que pasó, un hecho concreto que pasó y que me puso en peligro, sino también es cómo la persona lo vivió. A veces no sucedió un hecho y la persona se traumatizó por su percepción. ¿Querés explicar eso? Sí, tiene que ver con cómo, no solo cómo lo vivimos emocionalmente, sino, vuelvo a repetir, cómo nuestro sistema nervioso responde a eso. Si puede adaptarse adecuadamente con lo que necesita hacer. Por ejemplo, todos instintivamente frente a algo que no nos gusta, queremos irnos o queremos poner un límite, ¿no? Que sería como una forma de luchar o huir. Pero el ser humano tiene conductas aprendidas, conductas sociales, religiosas, familiares, que nos impiden ser animalitos salvajes. Un animal salvaje hace lo que siente, ¿no? Huye y se esconde o lucha por su vida, y los seres humanos no hacemos eso instintivamente. Entonces, un montón de circunstancias hacen que no demos la respuesta instintiva, que esa Claro. respuesta instintiva queda bloqueada, ya sea por estos condicionantes culturales, familiares, educacionales, lo que sea, propios del ser humano, que no están mal porque son parte nuestra, o también porque el peligro es de por sí excesivo y abrumador y me deja ya paralizada sin posibilidad de hacer nada. Entonces, esto que trae Norma es que cómo responde nuestro sistema nervioso, no solo nuestros pensamientos y emociones con respecto a la situación. Por eso decimos que el trauma en sí mismo no es el evento potencialmente traumatizante. Hay eventos
es muy difícil, o sea, que una persona que lo vive no quede traumatizada, es cierto, pero también eventos mm, que de menor carga, ahí va a depender que muchas personas van a ser muy resilientes frente a eso y otras personas van a ser totalmente traumatizadas. Eso tiene que ver con la carga previa que ya cada uno tiene o sea, con la capacidad de resiliencia que tenga o no, y entonces esa gestión del sistema nervioso. Y por supuesto, siempre al vivir situaciones abrumadoras, el contexto en el que estoy es muy importante, en qué momento estoy, con quién, qué apoyo recibo o qué apoyo busco o qué apoyo me doy, ¿no? Cuando soy más grande o incluso a veces uno pequeño, un pequeño frente a situaciones traumatizantes, quizás agarra un peluche como un recurso, ¿se entiende? O una Claro. mascota. Entonces todos recurrimos también por esa capacidad de supervivencia y por nuestra necesidad de apoyo, de apego, de contención, vamos a buscar recursos instintivamente, ¿sí? Entonces es muy importante esto que decís, Norma, no es el evento en sí, sino cómo lo vivimos y cómo lo gestiona sobre todo nuestro sistema nervioso. Eso va a tener un impacto a nivel emocional y mental, por supuesto. Claro, muy bien. Bueno, sigamos avanzando entonces. Bueno, entonces, si ya vamos viendo un poquito de qué se trata el trauma, cómo lo vivimos, qué huellas dejan, ¿no es cierto? Las huellas, podemos hablar un poquitito así sintéticamente de algunos síntomas. Pueden ser como de mucha activación, como puede ser hiperactivación, violencia, miedo excesivo, dolor, angustia excesiva, ¿sí? Todos esos nos dan idea de que son secuelas de trauma, sobre todo cuando pasa un tiempo y la persona sigue con eso, ¿verdad? O pueden ser de inmovilización y congelamiento. Entonces ahí quedan atrapadas muchas potencialidades que tenemos, la creatividad, la motivación, las ganas de vivir, todo eso queda atrapado en el congelamiento y estamos como autómatas, ¿no? Mucho al desconocer esto, pero no solamente la población común, sino en la medicina se desconoce, en la psicología se desconoce porque es muy nuevo. Entonces, muchas veces esto que se ignora hace que las terapias o los acompañamientos puedan ser retraumatizantes, ¿no? Entonces, Eso te iba a decir. Qué bueno sería, así como en las constelaciones, por lo menos en la línea Brigitte, reconoce que la constelación tiene un límite te puede mostrar, pero no te puede ayudar a sanar. Hay que ir a un especialista en trauma, que todos los profesionales que tratan con, con la psique del ser humano, psicólogos, psicopedagogos, docentes, tuvieran conciencia de eso, de que a lo mejor tiene un límite lo que saben con el mayor, pueden saber muchísimo, pero hay un límite donde ya a lo mejor tienen que derivar a un especialista en trauma a alguna persona. sí, sobre todo primero creo que tenemos que conocer lo que es el trauma, que eso es lo nuevo, frente a las creencias o suposiciones antiguas, ¿no? Sobre el trauma. Fíjate, hay estudios, de hecho, hay muchos estudios ya, pero no son suficientes, parece todavía, o no es época de que comprendamos mayormente, estudios hechos de que en poblaciones de salud mental, ¿no? En servicios de salud mental, por ejemplo, en Austria en Australia hay un estudio donde el 87 al 99% de las personas atendidas por salud mental, al investigar con esta mirada de trauma a esos pacientes, se ve que ese 87 a 99% tienen huellas de trauma, ¿no? Han vivido episodios traumáticos, uno o más, y tienen huellas de trauma en su sistema nervioso. Sin embargo, solamente el 3% están diagnosticados como trauma o Claro, estrés quedan con postraumático. diagnóstico psiquiátrico y no Exactamente. Entonces, avanzan.
se habla de un subdiagnóstico de trauma y estrés postraumático y de un sobrediagnóstico de otras patologías, como la depresión, la bipolaridad, el trastorno de ansiedad, el pánico. Todo eso es estrés postraumático, en realidad, si comprendemos lo que pasa en el sistema nervioso. Entonces, acompañar adecuadamente o ir aprendiendo a acompañar, porque todos estamos en una etapa de aprendizaje, es muy valioso para no retraumatizar. ¿Y qué es retraumatizar? Esto. Eh, mm, Primero tenemos que diferenciar dos cosas. La reactivación de trauma o de memorias traumáticas en el cuerpo, que eso todos vamos a entender lo que es, porque es cuando de repente siento como una carga más fuerte que lo normal. O sea, siento una angustia muy fuerte, una ansiedad frente a algo, ¿no? Entonces, pero que no hay un estímulo externo, sino que supongamos que tengo que dar una charla y tengo pánico escénico, digamos, ¿no? Entonces es excesivo con respecto al futuro estímulo, ni siquiera está sucediendo todavía, o me quedo paralizada. Entonces, todo eso se llama reactivación de trauma, siempre y cuando la persona lo pueda autorregular. La persona pueda generar recursos y comprensión o algunos recursos fisiológicos en el cuerpo que la tranquilicen. Algunos usan respirar, Sí, salir a la naturaleza, lo que cada uno haga, ¿no? O decirse cosas positivas. Bien, la retraumatización es cuando aparece una carga de sintomática por reactivar una memoria de traumas vividos anteriormente o agregarle carga nueva por nuevos estrés o nuevos traumas, ¿no? Entonces ahí hay retraumatización y ya hay una base, y hay una gran activación sintomatológica con la que la persona no puede otra vez. ¿No? No puede con esa carga, no puede autorregularse. Entonces, Mariana, sería como la repetición de una situación similar, o sea, una situación similar a la que provocó el trauma, ¿me lo puede activar actualmente? ¿Sería eso? no necesariamente, Norma, a veces un sonido, un pensamientos, ¿no? Aunque esas cositas son más simples, pero por ejemplo, algo que puede reactivar el trauma es que la persona en terapia se ponga a hablar mucho del tema, solo hablar, sin tener en cuenta cómo está respondiendo el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso empieza a revivir toda la situación como si estuviera pasando y se bloquea y eso es retraumatización. Se autobloquea y genera una mayor carga. Por eso algunas personas que están muy traumatizadas después de terapia convencional a veces salen peor o sienten una gran activación o empiezan a tener pesadillas o flashback, que es recordar lo sucedido, no querer hablar. Entonces, como no se tiene en cuenta el cuerpo, no se está haciendo la terapia con el cuerpo, Claro. entonces se produce la retraumatización. Por ejemplo, en constelaciones familiares, y creo que todos los que venimos de muchos años de constelaciones, hemos visto en las tradicionales lo que Brigitte le llama el psicodrama, ¿no? Entonces, Sí, cuando las constelaciones antiguamente eran como catárticas, de eso. sacar las emociones y de incluso gritar o pegar, o por lo menos Sí. en Argentina las vivíamos así, Así, eh, eso se aprende en psicodrama. Esas son claro, técnicas de pero era, psicodrama, sí, pero no sirven esas técnicas para las constelaciones. exacto, y de terapia primal también, ¿no? Y del Y, el y- grito de y en Janot, gestal también hay algunas, ¿no? Algunas técnicas de gestal que son, si le y tengo rabia a mi papá, le agarro y le pego, me saco la rabia devolviéndole, algo así, ¿no? sí, que Bergelinger también las experimentó, las mostró, las experimentó, y él mismo en su autobiografía, en el último libro que él escribe, Mi vida, mi obra, él cuenta cuáles se dio cuenta que no servían, ¿no? Por ejemplo, el grito primal de Janov, se dio cuenta que dice que la gente quedaba enroscada en el pasado y no superaba, era como, era aparentemente bueno un rato y luego ya no, porque la gente quedaba enroscada en el pasado. Algo así lo dice él, ¿no? Entonces Sí. eso da cuenta de que
otra vez que el sistema nervioso viva situaciones de revivir con la misma intensidad, el sistema nervioso otra vez se siente abrumado, ¿no? Entonces, en experiencia somática o en Soma Embodiment, que son las terapias en las que yo estoy formada, lo que hacemos, lo que se hace es que esa carga vaya saliendo involuntariamente desde el sistema nervioso, o a veces con unos pequeños estímulos muy lentos, ¿no? Que provocan movimientos muy lentos, que provocan muchísima descarga en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque lo que da, sobre todo lo que se trabaja es en general en el sistema nervioso seguridad, enraizamiento, eh, olla, le digo yo, continente, contención, ¿no? Y que la persona conozca su sistema nervioso y no se asuste, porque nos asustamos de nuestras propias reacciones. Tenemos miedo de toda la ira que tengo miedo a hacerme daño o a hacer daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la carga traumática. Quizás de algún accidente que sufrí o porque me pegaban mis padres cuando era chica. Claro. eh, ¿Se entiende? Entonces no me Sí. podía defender porque era una niña, o la defendía a mamá para que papá no le pegue. Entonces toda esa carga que es muy común ver, a mí me toca mucho trabajar con pacientes adultos con esas historias, muy poco a poco el sistema nervioso va encontrando la forma de expresar todo ese cúmulo de energía perpetradora, diríamos, en Sí, constelaciones, sí. pero que es la energía que se guardó en el momento que no se pudo usar, ¿verdad? Y Eso es que lo que era se reprimió. instintiva, se reprimió, que era instintiva, pero que no era apropiada en ese momento. Y entonces uno se quedó inmovilizado, no se pudo defender, no pudo poner un límite frente a un abuso o a una violación. Entonces, todo eso se va trabajando en las primeras sesiones, haciendo continente, que la persona va sintiendo su peso, va sintiendo la gravedad, se va enraizando y va habitando su cuerpo, porque uno de los Eso, mecanismos del trauma es la disociación, es no estar en el cuerpo. eso es con algunos ejercicios. A ver, ¿por qué no das algún ejemplo práctico de cómo se iniciaría? Así, dos pinceladas. Sí, son sesiones hasta de una hora. Son sesiones que se trabaja frente a la persona, a veces también se usa la camilla, pero no de entrada, nunca se usa la camilla de entrada con un paciente. Primero es la psicoeducación, la información de esto que estamos hablando, por eso yo agradezco porque son tan valiosos estos programas, pero uno lo va haciendo eh, con la resonancia con la persona que tiene enfrente, ¿no? Va Claro. dando un poco de información y vamos haciendo pequeños ejercicios para que la persona sienta, por ejemplo, el alerta. Si yo acerco mi silla, porque en general se trabaja frente a frente, entonces, si yo propongo acercarme, o por ejemplo, una técnica que se usa mucho, que es poner mis pies sobre los pies de la persona, pisarla un poquito, pero primero le aviso, le digo, me voy a acercar, y la persona ya siente la alerta en el cuerpo, entonces va conociendo su sistema nervioso, cómo se pone en alerta, a pesar de que me conoce, de que sabe que soy Fabiana, de que me tiene confianza, pero esto funciona a otro nivel, ¿sí? Sí, Entonces, es la fenomenología del cuerpo, es claro. maravilloso, Norma. Entonces, vamos trabajando, respetando ese movimiento, propiciando ese continente en el cuerpo, eso que se va expandiendo, que yo le digo olla, y luego nos ocupamos del arroz, que es el trauma, ¿no? O los síntomas de activación. Ampliamos la olla, o sea, ampliamos la capacidad de resiliencia, O que sea, es sería habitando, generar confianza, ¿no? sí, Porque pero uno desde el cree que cuerpo, tiene, sí, o sea, que el cuerpo no confianza y reaccione. presencia. Mm. Ajá. Presencia, estar en el presente, enraizar, sentir la gravedad. Ahora, si queda un poquito al final, yo les hago un ejercicio para todos que lo pueden ir haciendo en su casa y lo van a ir experimentando. Pero el trabajo con trauma es muy delicado, es un arte, es resonar con el otro e ir acompañando el sistema del otro
para que el sistema nervioso solo, Norma, haga lo que necesita hacer. Porque la sabiduría del cuerpo es inmensa y el sistema nervioso solo va a ir descargando. Nosotros lo que generamos es el contexto adecuado y la situación adecuada desde la misma persona, desde el sistema nervioso y desde su psiquis. De abajo para arriba y de arriba para abajo sería, ¿no? Pero sin Claro. olvidarnos del cuerpo, porque ahí es donde retraumatizamos. Cuando dejamos que el cuerpo exprese todo o se quede otra vez paralizado y O para duro. eso. Sí, a veces, una vez, bueno, hace poco viene una persona a constelar y le dije que estaba en un estado tan alterado que le dije que era mejor, proponía hacer algunas sesiones de trauma primero y después ocuparnos de lo sistémico para regular su sistema nervioso. Y me dice, ahora entiendo porque fui a un taller, me dice, donde yo y mi representante estábamos duras y la consteladora me retó, me dijo que yo no ponía voluntad, que yo no ponía empeño en hacer lo que ella decía, digamos. Entonces, en todas las profesiones o los ámbitos podemos cometer estos errores, sobre todo porque no sabemos, ¿no? Quiero No sabemos decir cómo que funcionar. la importancia hablando de poblaciones, la importancia de tener una formación profunda y actualizada de todos los avances que ha habido. Si llegamos a ver Hellinger, en su grandeza corrigió un aspecto de su teoría, si él si su ciclo no se hubiera cumplido, él hubiera seguido avanzando y agregando, integrando Sí. aspectos. Igual en los Entonces, últimos hay años muchos, perdón, hay muchos consteladores que quedan también como detenidos en el tiempo y a todos esos profesionales tan valiosos hay que alentarlos, los alentemos a investigar un poquito en el tema del trauma, porque le va a pasar en una constelación lo que te pasó a esa paciente tuya. Va a llegar un momento que no va a hacer nada y no se le puede decir que no pone voluntad. exacto. Justamente porque, por ejemplo, el congelamiento, la inmovilidad y el encongelamiento es una parte adaptativa, es la forma que eligió el sistema nervioso, quién sabe cuánto en nuestra evolución, o incluso llevarlo por ancestros, ¿verdad? Podemos llevar ese congelamiento identificados, intrincados con ancestros, que seguramente a eso le agregamos nuestra propia carga fisiológica de nuestros propios traumas. Entonces, el salir de ese congelamiento, el entrar en el congelamiento no es culpa de nadie, porque también, por ejemplo, una mamá que perdió un hijo en unas circunstancias traumáticas y que no pudo hacer nada, tenía culpa porque ella quedó congelada. Y también quedó congelada para seguir criando a los chiquitos que estaban vivos, a los hijos que estaban vivos. Entonces, hasta ahora, que ya son grandes, los hijos vivos, se culpa, hasta que pudo entender que el congelamiento no es una opción racional, no es una decisión, es una estrategia de supervivencia. Así pudo sobrevivir ella a semejante dolor de la pérdida traumática de un hijo de 10 y pico de años y poder criar a los que venían después, aunque sea piloto automático, pero los crió, Claro, ¿verdad? Y hoy en día ella puede ir descongelándose y quizás también acompañar a sus hijos a que también se ocupen de las secuelas que también tienen porque se criaron con una mamá congelada, además de la tragedia de la muerte de su hermano, claro. ¿verdad? Entonces, trabajar con trauma nos da una mirada tan compasiva, tan amorosa, de acompañamiento más allá de las circunstancias, incluso con las situaciones difíciles. Cuando tratamos a una persona que ha hecho daño, un perpetrador en trauma, yo he tenido la bendición, porque no es común, de acompañar a dos perpetradores que ellos querían terapia, ¿no? Uno era violador y el otro había matado a alguien en un accidente involuntariamente. Eh, este acompañamiento exige despojarse de todo juicio, como ya sabemos en las constelaciones, abrirnos
a una comprensión y a un amor mayor de por qué todo sucede, para poder tener también esa empatía sistémica de mirar más allá de ellos para ver de dónde viene esto, ¿no? De dónde viene ese destino que les toca vivir como repetición o como compensación de algo, pero también yo al principio lo trabajé fisiológicamente, con trauma, ¿no? Para ver las huellas del trauma Claro. en cada individuo. Fueron procesos maravillosos que yo valoro tanto porque es de un gran aprendizaje para mí como Es ser humano, maravilloso porque, como a ser ver, humano. a mí me conmueve porque uno va creciendo en compasión, ¿no? En compasión a todo lo que le sucede a todos los seres humanos, incluidos nosotros. Por ejemplo, yo hablo de mí, no puedo hablar de los otros, pero yo hablo de mí y miro toda la historia, ¿no? De mi infancia y todo, y a veces en algunos hechos no tan hermosos que sucedieron, tengo compasión de esa niña y bueno, en las constelaciones hicimos varios ejercicios de eso, de, de reconocer que vivimos esas situaciones y agradecernos a nosotros mismos haber podido continuar diciendo sí a la vida. Así es. Así es, valorar la vida, valorar nuestros recursos para seguir adelante, no solo nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Cuando podemos ver lo difícil o las personas que acompañamos, lo difícil que han atravesado y la fuerza que el ser humano tiene para atravesar procesos muy difíciles, la resiliencia, la capacidad de transformación. Y Hellinger mismo decía, Peter Levine decía algo similar, de que Hellinger decía que no ha visto personas con más fuerza que aquellas que han podido superar situaciones traumáticas, ¿no? Que han elaborado y renegociado, como decimos, esos traumas para poder sanarlos, libera una gran fuerza y esa fuerza se libera desde el sistema nervioso también, Norma. Esa fuerza es energética, viene de la energía de la fuerza del sistema nervioso, que está Sí, atrapada, ¿no? Entonces el congelamiento cuando se libera es tan liberador y abre mucho espacio para el amor, para la alegría, para el estar presente, para poder porque vivir el ahora. Porque todo es energía y como todo es energía, si la estamos utilizando para esto, ¿no? O para estar con ira o para estar deprimido, angustiado, y la liberamos, tenemos un capital enorme para encarar el camino hacia una nueva vida, una nueva etapa de la vida, ¿verdad? Así es, así es. Es maravillosa Querida, la querida vida y Fabiana, sus misterios. voy a leer unos mensajitos que ya sabes que siempre Bueno, que encantada, leemos encantada de porque la escuchar, me gente. encanta. Y también pensá, porque hay una oyente va a preguntar lo que yo te estaba por preguntar para continuar en lo que falta del programa, que no es mucho tiempo. Nos escribe Berna Vallanela. Dice, Ay, querida Berna. Norma, qué gusto escucharlas. Qué solvencia y qué calidez, Fabiana. Gran abrazo para ambas. Y después agrega, Gracias, Berna. la olla y el arroz. Muy buenas metáforas. Qué grande, Fabiana. Después, Mariela Gómez dice, muy interesante, gracias. Silvia Amelia Lomoro, que no sé si lo ubicás porque es de los Sí, cursos de Brigitte, que es de la Patagonia, una psiquiatra Amelia, patagónica, sí, Amelia, Amelia, dice, sí, sí. genias ambas. Y acá viene la pregunta del Médica, sí, oyente, que médica psiquiatra. sí, es psiquiatra, Sí. que la pregunta del oyente, que el campo siempre manda su ayudita y me evita hacerla yo. La hace Estela Silva. ¿Dónde puede Sí. uno capacitarse en trauma? Bueno, bueno, qué buena pregunta. Justamente estoy largando ahora una reedición del programa básico introductorio al trauma y a la resiliencia que comienza el 22 de mayo. Así Ah, que, bueno, ahí Norma va a dejar mis teléfonos, pregunten ahí, les pasamos la información. Va a ser online con muchas prácticas, así que teoría y práctica, ¿no? Porque la teoría nos ayuda, en trauma tenemos que dar la parte teórica, pero sobre todo también al comprender eso, poder dar las prácticas necesarias para bajarlo al cuerpo.
Y eso que es como una formación en trauma, un primer nivel de Sí, formación. es un nivel introductorio, después en julio y agosto va a haber un nivel de profundización. Esa es una formación que yo doy independiente, que es un nivel informativo, pero bastante, bastante intenso. Sí, Y científico, todo con base sí, científica, todo sí. de las formaciones que yo he tomado y de la mezcla también y de mi experiencia, ¿no? Y de la mezcla de formaciones que he tomado. Y el año que viene va a haber posibilidad de hacer una formación internacional de Soma Embodiment, pero hay que tener una base, porque es Soma Embodiment de Sonia Gómez, que es una discípula de Peter Levine, que ha creado su propio abordaje, pero ella sigue siendo docente de Peter Levine también. eh, Hace como, como que le da más fluidez a la herramienta de experiencia somática y posibilita que usemos con mucha fluidez la herramienta más amigable para todos. Entonces, con esta base que doy de la fisiología del trauma, el año que viene pueden hacer Soma Embodiment en Buenos Aires. Va a venir hoy en el resto del mundo, ¿no? Porque se da en muchos países, en Brasil, en España. Yo vengo de tomarlo en Barcelona, porque Sí. yo ya no quería a traerlo a Argentina, sino que me fui a tomarlo, Así para poder, que claro. sí, te Así, vi la información de que estabas y me alegré muchísimo porque es como dentro de la misma mirada de trauma de Peter Levine, como encarar desde otro lado la experiencia somática, ¿no? es que Peter Levine reconoce a Sonia, porque es una de sus primeras y grandes discípulas, como un posgrado de él, ¿no? Ah, Postítulo. Entonces, lo que yo doy independientemente, las personas pueden tener formación en experiencia somática, que son 3 años, y hacer Soma Embodiment, o hacer la introducción que yo doy, la introducción y la profundización, y hacer Soma Embodiment el año que viene. O bueno, hacer entonces experiencia somática. vamos a repetir las fechas. La introducción va a comenzar el 22 de mayo. En realidad empieza Es antes. todo por online, o sea que pueden inscribirse personas de cualquier lugar del mundo, de habla Exacto. hispana. Y cuántas horas son ese primer nivel? Son O hasta cuándo? 15 más 9. 15 horas más 9, 24 horas. Más lectura, más cosas, ¿no? Eh, Ni bien se inscriben, ya reciben material audiovisual para ir introduciéndose. Material. Entonces, el 22 de mayo es el primer encuentro, pero en realidad comienza ni bien se inscriben. ¿Se entiende? Cuando se inscribe ya reciben material, así que el que se Sí, inscribe antes tiene tiempo exactamente. de ir preparándose, Totalmente. Sí, porque sí, así sí. puede hacer preguntas y puede, ¿no? Sí, Y totalmente. después, este va a terminar a mayo, ¿en cuándo termina? ¿En julio? Junio. Sí, son 3 Junio. encuentros Ajá, quincenales. Y sí. después Y para después julio y viene agosto, el nivel de profundización. sí, exactamente. Y después posiblemente antes de fin de año empezamos otra vez con el nivel introductorio. Vamos a ir viendo Claro, el para periodo de la preparar agenda. mayor cantidad de personas que después puedan tener interés en hacer a la formación Claro, esta de con un título Sonia Body, internacional, Body, sí, sí, pero ¿cómo es? Body, Soma Embodiment. Embodiment, Soma, Soma es Moviment. cuerpo, Soma es Bueno, cuerpo. Y Embodiment es encarnar, enraizar, ¿no? Entonces, este sistema que crea Sonia Gómez, es brasilera ella, tiene más de 30 años de trabajo con trauma, eh, trabaja y es amiga de Steven Porges, de Peter Levine, o sea que trabaja codo a codo con los grandes maestros del trauma. Este, Ella hace mucho hincapié en el enraizamiento, para esto de crear olla, ¿verdad? Entonces, el claro. enraizamiento es fundamental y bueno, aporta grandes comprensiones, también mezclando otras técnicas que ella ha ido estudiando durante su vida. Es muy valioso el Bueno, aporte de Soma como Embodiment. ya el tiempo nos empieza a correr un poquito, quiero decirles a todos que en mi Facebook, Norma Ayes,
va a estar el contacto para comunicarse con la doctora Fabiana Sato, y yo también voy a publicar en mi Facebook el flyer de publicidad de este curso que ella propone, que va a comenzar el 22 de mayo, porque me parece que es como imprescindible hacer una formación de trauma, aunque no sea para un profesional, para un padre, Exactamente. para todo, ¿no? Saber que esto existe y ha avanzado tanto su conocimiento. Sí. Y bueno, y vamos a hacer, como les digo, otros programas. Y ahora se me estaba ocurriendo otra idea que le voy a proponer a Fabiana después cuando nos vamos de acá. Y bueno, pueden escribirle a ella directamente o a mí para que yo, si les queda más fácil, para darles el contacto de Fabiana. Y acá, antes Gracias. de darle el final del programa a la doctora Sato, quiero leer un mensaje de Gustavo Baini, que nos acompaña en todos los programas y que Ah, nos Gustavo. dice: qué placer ver y aprender de estas dos maestras. Gracias por tanto, Norma y Fabiana. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Vamos. Y ya sabes lo que nos enseña Brigitte. Todos somos maestros, así que gracias, maestro, también. Gracias, Bueno, maestro. querida Fabi, te quedan 3 minutos. Bueno, que medio ajustadito, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio que les puede quedar a todos para hacerlo aunque sea una vez al día, ¿no? Y ser creativos y agregarle también su propia impronta. Los invito a sentir el cuerpo. Olvidémonos un ratito de los pensamientos, de lo que tenemos que hacer luego, eh, de las preguntas que quedaron pendientes o la curiosidad que quedó por hacer, saber o entender algo más. Nos olvidamos un ratito de todo eso y sentimos el cuerpo. Los ayuda un poquito a darnos cuenta que cuando vamos con la atención al cuerpo, vamos a sentir por lo menos dos tipos de sensaciones que podemos clasificar en dos o inclusive en una tercera. ¿Cuáles son estas dos? Las partes como activadas que tienen carga son aquellas que de alguna forma nos están llamando mucho la atención. Es donde primero va nuestra atención. Los puntos de contractura, de dolor, de molestia, de angustia, de opresión, es la carga traumática generalmente, si es algo conocido, no es de ahora nomás, de nuestras memorias traumáticas en el cuerpo, es la carga del sistema nervioso. Y hay otras partes que nos cuesta mucho prestarle atención y son las más importantes, que sería la olla, lo anterior es el arroz, que es la parte que está presente, las partes del cuerpo que están relajadas, tranquilas y presentes. Les propongo que presten mucha atención cuáles son esas partes en ustedes ahora, en este momento. Mañana pueden cambiar, pasado también. Ahora, ¿cuáles son? Y si son los apoyos, sientan sus apoyos, la cola en la silla, los pies en el piso, la espalda si la tienen recostada, sientan los apoyos. Y hay una tercera posibilidad de sensaciones corporales, que es aquellas partes que parece que no están, como si estuvieran ausentes o flotando. Esas zonas guardan mayor cantidad de memoria traumática que está disociada o congelada. A veces son los pies, que los siento en el aire. Entonces puedo pisar más fuerte, hacer grounding, como está de moda también eso. Pero la función es estar más presente, estar más enraizado, estar más en la olla, sentir cuál es la olla en el cuerpo. Para ayudarme, en cada exhalación puedo sentir que todo el peso del cuerpo, cómo se entrega todo el peso del cuerpo a la gravedad, a los puntos de apoyo. Sentir el peso, sentir la masa de mi cuerpo que se distribuye en los apoyos. En cada exhalación me entrego un poco más a esos apoyos. Siento que por ahí está la carga, pero no le presto atención. No es por negarla ni inhibirla, es para hacer olla,
para agrandar nuestra capacidad de autocontención, para ocuparnos de lo que tengamos que ocuparnos, con más espacio interno, con más resiliencia. Puedo agregar, no van a tener nada a mano, pero lo pueden hacer luego, peso en los pies, una bolsa de arroz o de azúcar, o de lentejas, si quiero más livianito, una bolsa de comestible, las tengo a mano y agrego una sobre el empeine de cada pie y siento que cambia en mi cuerpo. Cada movimiento que hago o peso que agrego, espero qué respuesta da mi cuerpo, lo siento. Puedo agregar otro peso pequeño que sea moldeable como una bolsa de granos, ¿no? En las rodillas, uno en cada rodilla. No un peso contundente como una pesa, por ejemplo, eso no, porque es muy duro, digamos. Puedo agregar una almohadilla en los hombros y ver qué respuesta. Si es agradable, la dejo, porque voy a sentir más enraizamiento. Si es una carga que me oprime o el peso en los pies me hace sentir aprisionada, entonces la retiro. No es por ahí para esa persona. Porque la idea es sentir más presencia en el cuerpo y quedarme sosteniendo esa presencia y esa seguridad para que el cuerpo y el sistema nervioso puedan gestionar el movimiento interno que necesitan ir a hacer para regularse. Pueden venir descargas como pequeños temblores o bostezos o eructos, eso es muy bueno. Y perdón que me apuro porque creo que ya es la hora. Ya estamos pasados, así que perdona a vos y perdona a todos los oyentes. Pero como es en las series, continuará muy pronto. Gracias, Norma. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, todos juntos al servicio de la vida. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Fabiana. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos.